en plena luz, en plena luz, en plena luz. Buenas noches, un gusto volvernos a reencontrar en este espacio en plena luz por las ondas de Radio Magis. Saludos afectuosos a todos los que nos escuchan y ahora también a todos los que nos ven. Yo sé que muchos han escuchado, por lo menos sí han leído, y estoy totalmente seguro, esta gran obra literaria como es la de Los Miserables, que la escribe Víctor Hugo, siglo XIX, 1800. Hay una frase de este poeta que creo que es menester recordarla, porque va a marcar el hilo de la entrevista, de la conversación del día de hoy, y yo estoy seguro que marca y define claramente a nuestro invitado. Este poeta Víctor Hugo dice que lo que mueve al mundo no son las máquinas. Claro, estamos hablando de una época industrial, pero bueno, él decía, ¿no? Lo que mueve al mundo no son las máquinas, sino lo que mueve al mundo son las ideas, son los sueños. Y son las ideas y los sueños que van a guiar al mundo, especialmente cuando los sueños y las ideas se esfuerzan para que se hagan realidad. Nuestro invitado de hoy día, y lo decía anteriormente, creo que es la personificación de esta frase memorable del autor de Los Miserables, Víctor Hugo. Lo conoceremos después de esta pausa. Bueno, volvemos, ya se han enterado quién es nuestro invitado y sin lugar a dudas, tengo que confesar, es un gran amigo mío, una persona a quien admiro y yo sé que el aporte que otorga a nuestras sociedades es grande, es tremendo. Estamos aquí con Hugo Pérez Romero. Hugo, un gusto, bueno, primero agradecerte que hayas aceptado la invitación y un gusto saludarte. No, doctor, buenas noches. Para mí es un placer poder participar en tu programa y más aún con la tan conmovedora presentación y la frase que has tú identificado mi forma de ser. Realmente me conmueve esas palabras, estimado doctor, y con lo que gustes y atento a tus consultas. Bien, yo voy a plantearte una pregunta que ya se ha hecho parte de este programa y es la médula con la que arrancamos nuestra conversación y que es mediante la cual la gente tiene que identificarte. La gran pregunta, ¿quién es Hugo Pérez Romero? Mira, esa pregunta en diferentes oportunidades en la televisión o a veces en la radio me la han hecho y
y yo lo he definido de alguna manera, como alguna vez yo leí en el Palacio de Gobierno, que cuando tú subes las gradas, como todos hemos visto en diferentes fotos, está el busto de el libertador Simón Bolívar, dice, al igual que él, digo, Bolivia es un amor desesperado, entonces soy un amante de Bolivia. ¿Por qué Hugo es amante de Bolivia? ¿Qué ama de Bolivia Hugo Pérez? Mira, sucede lo siguiente, que me siento tan contento y agradecido tanto por mi país, tanto por mi familia, que hay mucho que aportar. En diferentes sentidos, en el transcurso de mi vida he sentido de que nuestro país ha sido bastante menospreciado, muchas cosas que nos han catalogado como tercermundistas y son realmente efectivas. Pero ¿qué era lo más profundo de eso? De que nosotros podíamos demostrar que se podían hacer las cosas diferentes. Se podía demostrar que jóvenes emprendedores podíamos salir adelante. Se podía demostrar de que uno podía generar una conexión internacional como para poder transmitir el conocimiento, ya no como conocimiento enlatado, que mal le llamaba, sino de práctica real que permita generar diferentes fuentes de empleo, diferentes fuentes de emprendimiento, las cuales tenían estrategias a largo plazo y no solo era algo efímero que, como todos dicen, ahora es emprender, es abrir y salir a vender algo. Eso no, eso es parte, eso es el inicio para poder emprender, pero no es la esencia en sí. La esencia es agarrar y pensar, tu empresa puede llegar a ser y generar más tributos que lo que genera tu mismo país. Hay empresas que generan más que un país mismo, que tienen un poder de decisión bárbaro, pero respetando las normas las cuales están dentro de ese territorio, ¿no? Entonces, eso ha sido, creo, una característica importante para yo poder llevar mis sueños adelante y que los estoy cumpliendo. Y yo te puedo decir, como alguna vez escuché del expresidente Mujica, no estoy defraudando al niño que yo era cuando tenía 7 años. Yo a esa edad decía, quiero ser empresario, quiero avanzar quiero traer una fundación, quiero hacer diferentes actividades y a la fecha las estoy cumpliendo. Y las puedo decir contento y con orgullo que lo he hecho, estoy avanzando y tengo más por cumplir. Yo sé que van a compartir quienes nos están viendo conmigo cuando ya encontramos el nexo entre esta frase célebre que hablábamos y la referencia que nos hace nuestro invitado. Pues Hugo ya nos dice, ¿no? Amo a Bolivia y sé que se puede hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, pues ya tenemos creo que nuestra primera gran respuesta respecto a alguien que sí genera demasiadas ideas de las cuales vamos a hablar, por supuesto, y es más, yo estoy seguro que mientras hablamos con Hugo, habría que hacer un viaje en su mente para saber todas las cosas que está pensando y las nuevas ideas que ya le están ocurriendo a razón de la conversación. Yo se los confieso porque, bueno, pues es un amigo mío y hemos pasado muchísimas oportunidades conversando. Hugo Pérez es feliz de ser Hugo Pérez, o hay algo que Hugo Pérez todavía está en este proceso de mejorar, o hay algo más que Hugo Pérez requiere para sí? No, soy contento. Bien, tú lo has dicho. La vida es por etapas. Y esas etapas, lo dicen mira, la filosofía samurái dice de que vivimos en 4 estaciones. Entonces, en esas 4 estaciones tenemos el tiempo para... hay la primavera, hay el verano, hay el otoño y hay el invierno. Y depende de nosotros cómo queremos llegar al invierno de nuestra vida. Ahora somos jóvenes, estamos en la primavera, en el verano. Yo estoy ya en el verano de mi vida. Entonces, estamos en edad contigo, casi somos contemporáneos, que es el tiempo de poder trabajar, de poder generar. Porque luego va a empezar a llegar el otoño a los 40, 45, y ya las cosas no vamos a tener la misma fuerza. Entonces, posterior llega el invierno, y depende de nosotros cómo queremos llegar al invierno de nuestra vida.
Ahora me siento con mucha energía, con mucho entusiasmo y con mucha hambre de poder comerme todo lo que yo ya lo he planeado desde mucho más antes. Es decir, cuando uno comienza con su formación profesional, ya tiene diferentes metas las cuales quiere alcanzar en el transcurso de su vida. Entonces, yo me siento, por lo pronto, respondiendo a tu pregunta, conforme y creo que estoy en mi tiempo. En este verano de tu vida, Hugo, claro, también uno dice, bueno, pues uno lo ve consolidado, lo ve contento, lo ve entusiasta, motivado y bueno, siempre con ese ímpetu de generar más, de aportar más. Mirando hacia atrás, ¿recuerdas algún momento que ha sido fundamental en tu vida que ha marcado justamente este pensamiento que tienes? Algún hecho, no sé, en tu infancia o tal vez en tu primera adolescencia o juventud, algún hecho que hace que tengas esta mirada de la vida y de ti mismo. Mira, el hecho más trascendental que yo he podido recibir es que ha sido a mis 7 años. ¿A qué me refiero con esto? He tenido la suerte que mi papá ha sido funcionario de gobierno años atrás, en 1993, 94, yo tenía 7 años y él trabajaba en el Palacio de Gobierno. Ahí ha sido cuando he visto por primera vez el busto y me ha impactado. Ahí ha sido también cuando conocí por primera vez el Palacio de Gobierno. Y también fue el primer día que yo me senté en el Salón Rojo o me senté en la mesa del gabinete del presidente y ahí sentí que tenemos que aportar a este gran país y este lindo país que no solamente siendo político, sino desde cada bastión que uno se puede encontrar, puede aportar para que sea más grande este país. En este sentimiento social que claramente nos demuestras, Hugo, ¿qué sientes cuando ves a la gente? Que sales a la calle y, bueno, nuestra idea, yo creo que la idea que tenemos de ti es que andas mirando a todo el mundo y cómo andan funcionando las cosas. ¿Qué sientes cuando ves a tu país, a tu gente? Muchas veces sentí decepción, porque ¿qué pasaba? Y esto es algo más personal, íntimo, y era de que cuando vos sales a la calle te dicen, ¿saben? No hay trabajo, no puedo conseguir trabajo, o si no, no hay clientes, el mercado no le gusta mi producto, no le gusta mi servicio, y la primera idea que yo tenía era, puta, no se debe poder conseguir trabajo. Y yo me animé y probé, salí a buscar trabajo la primera vez. Ya tenía mi niño de 2 años y me lancé a buscar trabajo en una empresa pública y lo conseguí. Y lo conseguí no viendo la manera de tratar de tener muñeca, como todos le llaman, sino cumpliendo institucionalmente los requisitos adecuados para poder acceder a ese perfil. Y como yo lo tenía, lo cumplí y me aceptaron. Y ha sido la primera prueba de que sí, a pesar de muchas cosas, también existen empresas institucionales las cuales tú puedes trabajar cumpliendo un perfil. Y esa ha sido la primera experiencia que tuve, pero me ganó el hambre de querer ser mi propio jefe, porque yo me consideraba que estaba dando un aporte bastante fundamental a esa empresa, pero era mi trabajo y para eso me pagaban, entonces estaba satisfecho. Luego era joven, bueno, sigo siendo joven, además mucho más joven aún, y dije, quiero abrir mi propia empresa y estoy seguro que la puedo llevar adelante como la estoy llevando adelante en una empresa en la cual yo ya estaba trabajando. Entonces, ahí comencé con mi empresa de lavandería industrial y trabajando con todo el know-how y todo el conocimiento que fui adquiriendo, empecé a impulsarla. Es decir, empecé a compartir tanto la academia como la práctica, porque la academia es indudablemente la única herramienta que te permite poder hacer despegar cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de formación.
Yo lo enfoqué exclusivamente a mi empresa como para que lo podamos guiar y crecer bárbaramente. Mira, te doy un número que como ha crecido en unos 6 años, antes de estos malos tiempos que han podido venir, crecíamos casi a 400% anual y a veces mucho más. Entonces, y ahí yo también dije, era otro tabú el decir de que no podías crecer tanto. Lo que yo agarraba y decía, nosotros hemos crecido no solo por un manejo de tener suerte, no solo por un manejo de bajar los precios. También lo manejamos técnicamente. Yo soy de formación administrador de empresas. Y solo hay dos maneras de poder hacer crecer una empresa. O tienes ventaja en costos, la cual implica que tú bajes los costos a lo mínimo, o tienes que hacer diferenciación. Es decir, el producto que tú realices tiene que estar totalmente diferenciado a los otros. Y tú vas a buscar un nuevo nicho de mercado, un nuevo mar que le llaman el océano azul, que es una técnica para la cual tú puedas encontrar un mercado donde no vas a tener competidores que se estén mordiendo para que tú puedas salir adelante. Lógicamente eso se ha involucrado en merchandising, hemos involucrado diferentes tipos de precios. Ya, bueno, cuando hablo de precios hablo también de la relación de las utilidades, del margen de utilidad, porque a veces uno sale al mercado y dice, a ver, ponte que nosotros decimos, yo fabrico zapatos y esto va a costar 30, porque me ha costado 15 el costo, porque yo lo tomo a grandes rasgos y decimos, tenemos que ganar mínimamente el 100%, o a veces calculamos mal, o a veces no tenemos un criterio, y es como decir, agarramos el dedo y decimos, cuánto voy a costar? Y no es así. El precio no se determina así. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar técnicamente y haces tu punto de equilibrio, determinas tus costos, todo real, incluso trabajando dentro de la norma, los impuestos, las FPs, la Caja Nacional de Salud y toda otra institución que fiscaliza las empresas, puedes salir adelante sin ningún problema. Porque ya lo estás tomando en cuenta, y estás haciendo previsión de indemnizaciones, y estás haciendo previsión de aguinaldos, y estás haciendo diferentes estrategias que te permiten mejorar tu presupuesto y disminuir tus costos, que eso es lo más importante. Entonces, ese es el único método que yo he encontrado, y no soy el único, ¿no?, que lo transmiten diferentes grandes gurús de la economía o gurús de administración, como Peter Drucker, transmite Michael Porter, transmite en economía Paul Samuelson y demás. Podríamos hablar de muchos más, pero los cuales cuando tú juntas ese conocimiento holístico, causa sinergia y te permite tener grandes resultados. Estamos con Hugo Pérez Romero, y sin lugar a dudas con una riquísima conversación. Él es licenciado en Administración de Empresas, como bien lo señaló, en la Universidad Católica Boliviana, tiene una maestría en Gestión Estratégica de Organizaciones, becario en el Diplomado en Formación de Líderes para la Transformación de la CAF, Executive Education, Planificación Estratégica de la INCAE Business School en Costa Rica. Se ha formado, ha recibido la formación para directores ejecutivos al Invest en la Unión Europea, París, Francia. Nuestro invitado ha sido director de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba. Y aquí un detalle bien importante, fundador y presidente de Drucker Society of Bolivia, en affiliate at Claremont Graduate University. Y gerente general de la lavandería industrial El Valle. Luego de la pausa, vamos a adentrarnos en cada uno de estos detalles que les he ido mencionando para seguir enriqueciéndonos de la experiencia y el conocimiento, como se están pudiendo dar cuenta, de Hugo Pérez. Volvemos.
Bueno, continuamos con bueno, hasta pareciera que tenemos acá no solo una conversación, sino estamos recibiendo una cátedra sobre manejo de empresas y bueno, la aplicación de conocimientos teóricos académicos para hacerlos realidad y a decir de Hugo Pérez, ¿no? En pro de la sociedad. Bueno, Hugo, vámonos por partes y de a poco. Hugo Pérez en la universidad. ¿Por qué administración de empresas? Yo comencé estudiando economía, Ah, porque eso es la casualidad. Yo comencé estudiando economía en la Universidad Católica de La Paz, pero luego me vine a vivir a la ciudad de Cochabamba y yo no había la carrera de economía en Cochabamba, en la Universidad Católica. Entonces tuve que dar el salto a administración de empresas, que era la más próxima. Y también me gustaba y el hambre de querer ser empresario siempre me llamó la atención. Yo siempre me he visto tenía siempre en mi imaginario como alto ejecutivo o de lograr diferentes hazañas para poder cumplir mis sueños. Entonces, llegué a la carrera de administración de empresas acá en la Católica. Algo bastante particular que conseguí ya terminando la U en los 2 últimos años así, fue de que trabajé para retomar nuevamente los centros de estudiantes en una universidad privada, porque siempre tengo un poco el tinte político, que ha sido una particularidad mía, que no había, creo que lo cerraron por 10 años o por 7 años el centro de estudiantes, y al final hablé con el rector, hablé con los directores de carrera, y se realizó una elección del centro de estudiantes, del presidente del centro de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Y fue muy bonito porque en una universidad privada no saben suceder estas cosas, más que todo se ven en universidades públicas. Entonces yo me metí de lleno con un compañero y llegamos al centro de estudiantes. Y como éramos la Facultad de Ciencias Económicas, éramos un poder dentro de la universidad, porque realmente en la Católica es casi el 70% de esa facultad, 80% tal vez estaríamos hablando, en Cochabamba. Entonces movieron al grupo grande, ¿no? Sí, no, movíamos al grupo grande, lo que se decía se hacía, ¿no? Y había bastante fuera del respaldo ya legal, teníamos un respaldo institucional y aparte de todos los estudiantes, ¿no? Que en ese entonces era más que todo, como todo joven, realizabas fiestas, unas cuantas interpelaciones por parte de alumnos, docentes, alumnos, sí, a las cuales se participaba formalmente, pero lo bonito fue de generar una actividad democrática, generar una relación entre estudiante, docente y autoridades universitarias, las cuales nos permitieron nos fomentaron esa cultura. Y eso ha sido lo bonito dentro de la U, que me gustó mucho, ¿no? Yo creo que Hugo nos está dando una muy buena receta. Bueno, cuando uno ve a un empresario exitoso, ve detrás del empresario exitoso, bueno, pues toda una carrera, pero también ve estos momentos fuertes. Y les digo que Hugo nos está dando algunos tips y espero que estén viendo los estudiantes universitarios, ¿no? Porque siempre hay que arrancar y hay que continuar. ¿Y qué pasó con Hugo cuando termina la universidad? Termino la universidad y yo siempre he sido consciente de que si no estás formado adecuadamente, no puedes salir a un mercado laboral. Entonces, al momento de terminar la universidad, yo ya me puse a cursar 2 diplomados. Uno que fue en comercio exterior y aduanas, y otro que ha sido de que ya me estaba becado para la formación de líderes para la transformación de la CAF. Entonces, en ese diplomado ha sido donde adquirí conocimientos de cómo es la coyuntura política, porque hay que ser honestos, si uno no maneja bien la política, no maneja bien la economía, es muy difícil que tú te puedas adaptar a una sociedad para generar beneficios a ti mismo. Bien Adam Smith lo decía en el tema de si nosotros trabajamos para uno mismo, el individualismo, la mano invisible va a traer a todos los demás. Entonces, ha sido de esa manera que me he empezado a enfocar en mí mismo y la mejor inversión que he podido hacer yo en mi vida hasta ahora académicamente ha sido la mía. Entonces, después de empezar con los diplomados,
me puse a trabajar. Mi primer trabajo fue en yacimientos, cuando te comenté hace un momento que yo no, de todos decían que no había trabajo, que no había nada, y entré a trabajar a yacimientos a YPFB en Flamagas, que en ese tiempo era propietario de YPFB Chaco, y posteriormente se volvió YPFB Corporación, porque estaba en ese momento la coyuntura, bueno, la corporación comprando subsidiarios. Hugo nos está dando dos datos importantes. El primer dato, y creo que es necesario recalcarlo y hacer énfasis, es que nadie puede desprenderse del asunto político. Número uno, nadie, ¿no? Por muy privado que alguien sea. Y el segundo asunto, que sí vale la pena invertir en educación. Antes de irnos a la pausa veíamos, bueno, leía parte del currículum de la formación de Hugo, y hay algo que sí salta a la vista, ¿no? Esta formación para directores ejecutivos en la Unión Europea. Cuéntanos de eso, Hugo, por favor. Es algo bastante bonito, con la bendición de Dios y con mucho sacrificio y esfuerzo. La lavandería de mi familia, que les comenté que la trabajamos bastante académica y técnica, generó bastantes frutos y adquirimos posicionamiento en el mercado cochabambino. Por respeto al mercado no te puedo decir los números, pero tenemos una cuota de mercado bastante importante a nivel local, ¿no? En la ciudad de Cochabamba incluso atendemos a otros departamentos, que podría ser Trinidad, que podría ser Oruro y La Paz. Entonces, la lavandería creció tanto que me invitaron a participar en las elecciones de la Cámara de Comercio, porque era un profesional joven y que ya adquirimos bastante peso y ganamos las elecciones. Y al ganar las elecciones, ya me volví miembro del directorio de la Cámara de Comercio, era un director más de la Cámara de Comercio, en el cual, con la misma visión y con el mismo criterio que siempre me ha caracterizado, he tratado de abrir fronteras para la Cámara de Comercio. Entonces, entre esas fronteras hay diferentes fuentes de financiamiento y diferentes instituciones que pueden ayudar a crecer, porque hay que ser bastante claros y objetivos con esto. Si uno no abre las fronteras tanto de mercado, de conocimiento, no va a poder crecer, porque solo hablar de Bolivia es muy pequeño. Ahora ya no somos pues ciudadanos bolivianos, ahora uno con la globalización se vuelve ciudadano del mundo, y si uno no recorre como ciudadano del mundo, el mismo mundo, está perdido y está condenado a fracasar. Entonces, vimos la oportunidad de generar financiamiento con el programa All Invest de la Unión Europea. Entonces, yo viajé a París, Francia, para buscar recursos e independientemente a eso, generar generar conocimiento, que era en sí el tópico principal del curso que se desarrollaba allá en París. Entonces, ahí vimos diferentes tópicos bastante importantes, uno que era la digitalización, otro que eran la nueva generación de empresarios, startups, y millennials, y otro que eran los nuevos nichos de mercado y mercados que pueden existir en el mundo, los cuales son bastante factibles para nuestra realidad, pero faltaba poder abrir la mente, un open mind a nivel mundial que nos demuestre que sí, las empresas de otros países pueden. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien que decían en la Cámara de Comercio de París, más del 70% eran pymes, y les generaban más, pagaban más impuestos, pagaban el 40% de impuestos de todo el estado de París, de todo el estado de Francia, entonces, de todo el país de Francia. Entonces es bastante considerable para lo que nosotros hacemos, es decir, nosotros estamos acostumbrados, como incluso escribió un libro Hernando de Soto, que decía el otro sendero, es decir, caminar por el lado informal. Estamos acostumbrados a ir al lado informal que ir al lado formal. Y eso es lo triste, porque cuando uno va por el lado informal, fuera de que pareciera que es lindo no pagar impuestos, pareciera que es lindo esquivar la ley, que se vuelve algo de adrenalina, como un deporte extremo ser informal,
pero no es así, porque le hacemos daño a nuestro propio país y a nuestro propio crecimiento. Pero eso también tiene su contrapeso, el contrapeso politiquero, es decir, que cuando tú no pagas los impuestos, no sabes para quién estás pagando. Tal vez se lo va a robar un politiquero, tal vez se lo va a robar, no sé, diferentes alcaldes, que ya hemos tenido los casos en nuestra ciudad. Entonces, para esa relación a veces dicen, prefiero no pagar impuestos y que lo reciban directamente ellos, ¿no? O bueno, los beneficiarios, si tú vas a donar o vas a hacer alguna situación. Pero si tratamos de dar un contrapeso correcto, nuestro deber como un ciudadano es creer en nuestro país, tratar de participar, incluso si se puede políticamente, para corregir eso, porque para eso estamos. Si vas a ser empresario, tienes que también ser honesto, que no solo es ganar dinero, sino hay que uno ha venido a servir, ha venido a dar más que a recibir. Entonces, de eso se trata al principio. Nuevamente, me gusta mucho la parte filosófica de japonesa, que dice bien ser, bien hacer y bienestar. El bien ser es de que tú te tienes que sentir bien como persona, cuidándote, queriéndote, amándote, y luego vas a empezar a hacer bien las cosas. Por eso y bien hacer. Cuando ya tú te quieras, eres bien ser, vas a empezar a hacer todas tus cosas bien, haces todo bien. Y cuando ya juntes los dos, tienes bienestar. Y el bienestar es servir, doctor. Entonces, y servir, ¿a quién se sirve? A nuestra sociedad, a nuestra comunidad. Entonces, por esa parte he empezado a avanzar un poco con el tema, como tú me has preguntado, de formación de líderes para la transformación. Primero, luego entro en la Cámara de Comercio porque teníamos que aportar, teníamos que oxigenar la Cámara de Comercio para tratar de dinamizar la economía. Porque si traíamos un proyecto grande, que en este tiempo se hablaba de unos 200 millones de euros que lo podían repartir, si había un buen proyecto, un buen programa y demás, era para que no solo iba a ser mi empresa la beneficia, sino toda la comunidad, porque si mi empresa crece, va a crecer tu empresa, va a consumir tus servicios, y es un efecto multiplicador bastante amplio entre diferentes empresas. Entonces, no solo hay que verlo así, siempre tratando de pensar sanamente y no corruptiblemente, que es lo común que se hace en nuestro país. Estamos con Hugo Pérez Romero y nos está trazando, yo creo que un perfil del empresario que necesita nuestro país. Me voy a permitir enaltecer 3 elementos que Hugo ha mencionado y que me parecen fantásticos para irnos a la pausa. El primero es este asunto de ser ciudadanos del mundo. Yo creo que y me parece muy loable lo que dice Hugo, ¿no? Ya no somos ciudadanos solamente de nuestro país o de nuestro territorio, somos ciudadanos del mundo, y en las circunstancias en las que nos encontramos, mucho más. Hay un segundo asunto que es el de fronteras. Realmente creo que necesitamos de esta gente, ¿no? Valiente, que sepa estar en tensión y que sepa arriesgarse, aventurarse, ¿no? El mundo está más allá y todavía está más allá. Y un tercer elemento que me encantó también es el open mind. Excelente. Es decir, es tiempo realmente de romper las barreras, no solamente estas físicas, ¿no? Sino también nuestras barreras sentimentales, emocionales e intelectuales. Vámonos a nuestra última pausa y volvemos con nuestro invitado Hugo Pérez. Esperemos.
Bueno, vamos a llegar a nuestro último segmento, lastimosamente, ¿no? Porque le decía a Hugo fuera de cámaras que estamos teniendo una conversación y además estamos pasando clases, ¿no? Yo creo que la entrevista de hoy, eh, además de mirar al empresario exitoso, al ciudadano responsable y al humano solidario con la población del país, estamos recibiendo consejos, orientaciones que son absolutamente valiosas. Tenemos muchísimo para explotar a nuestro invitado, pero yo le he pedido que por favor nos hable de esta fundación, bueno, de la que ha sido fundador y además ha sido presidente, ¿no? The Drucker Society, ¿no? Sí, correcto. Te ayudo un poco con la eso. curiosidad me mata. Es así, mira, tengo la fortuna de saber hablar inglés muy bien. Soy bilingüe, entonces, cuando apenas acabé, yo estudié en el CBA, como muchos, y cuando terminé el CBA y ya estaba en la industria de empresas, siempre decía que el conocimiento, lo hablamos al principio, es poder. Entonces, y las mejores universidades siempre se encuentran al exterior, y un símbolo de una buena universidad está en Estados Unidos, que ha sido un común denominador en mucho tiempo, ¿no? Pero yo iba más a mi formación personal. El padre de la administración de empresas modernas, Peter Drucker. Entonces yo llegué a tomar contacto con The Drucker Institute, que era es una fundación actualmente, que brinda y comparte el conocimiento de Peter Drucker. Mira, para que entremos en materia sobre eso, Peter Drucker es el que ha acuñado el concepto de emprendedor. Entonces, él ha sido la persona que ha empezado a generar el concepto de administración de empresas en sí, porque antes consideraba la administración de empresas solo como una materia más de economía, no como una ciencia en sí. Entonces, Peter Drucker decía, la administración de empresas es liberal, y hablando técnicamente y económicamente. Es decir, que te permita abrir mercados, que te permita tú ser como eres, respetando tus limitaciones, porque todos tenemos, como abogado, tú bien lo sabes, mis derechos terminan cuando comienzan los tuyos. Entonces, y él decía, el administrador de empresas, que en inglés se llama management, en una sola palabra, es como un médico, es decir, eres un médico de un ecosistema, y el ecosistema comprende todos los puntos de la sociedad. Entonces, porque cuando tú abres tu empresa, no solo estás viendo adentro, porque tienes que ver afuera para ver el mercado. Entonces tienes que ver adentro para poder crecer y para poder tener visión y poder tener misión y los objetivos definidos y demás. Entonces, yo quería entrar y rodearme de lo mejor, de la creminata que se podría decir, de administración de empresas, que era de Drucker Institute. Y eso está relacionado con la Claremont Graduate University, que ahí tienen una facultad que se llama The Drucker School of Management, que en español es la Escuela de Administración de Peter Drucker. Entonces, llegué a tener contacto y pasé diferentes tipos de evaluaciones y me dieron el trademark, la representación de marca, y al principio, mientras la esposa de Peter Drucker vivía en ese tiempo, que era la señora Doris Drucker, me financiaban diferentes eventos. Es decir, siempre y cuando nosotros podamos compartir el conocimiento del management. Entonces, como recibíamos dinero como fundación, entonces, lógicamente, realizábamos diferentes eventos, diferentes actividades. Al principio llegamos incluso a hacer alguna vez una agrupación de unos 70, 80 jóvenes que estaban entusiasmados en poder llevar adelante este proyecto. Lamentablemente, después de unos 3 años que anduvimos muy bien, incluso recibimos reconocimientos de diferentes instituciones, entre ellas la Cámara de Comercio. Ya tuvimos por lo menos unos 5 o 6 talleres internacionales, porque nosotros, por el contacto a nivel mundial que tiene, porque The Drucker Society en Bolivia
es solo es un capítulo de Bolivia que tenemos nosotros, el trademark. También hay Brasil, también hay Alemania, también hay Estados Unidos, también hay, si no me equivoco, son 63 países, estamos casi a nivel mundial. Entonces, esa opción, incluso para que veas, tan grande se ha vuelto, de Drake Society of Japón, se ha vuelto una universidad. O sea, tienen proyección. No, es increíble la proyección que pero- tiene. Es bastante sólido y contundente. Entonces, ¿qué sucedió? Nosotros, como yo todavía estaba trabajaba en una empresa pública y después también realizaba estas actividades, lamentablemente falleció y nos cortaron el financiamiento. A pesar de eso, nosotros ya casi éramos autosostenibles, pero lamentablemente puede que mi trabajo me ganó y sopesó sobre yo poder llevar la batuta de la fundación y no pudimos llevar adelante. Pero actualmente aún la tengo, el tema del trademark. Intentamos hacer un evento anual, pero ha sido una suerte bastante complicada, incluso por la coyuntura, de poder llevar cosas adelante. Porque luego hubieron diferentes factores como las elecciones, diferentes problemas, que no eran un momento adecuado como para poder llevar un think tank, se llama ahora, un tanque de pensamiento. Siempre ha sido mi sueño, estoy seguro que ahora que tengo más tiempo, lo voy a llevar adelante de hacer un think tank, que es un tanque de pensamiento, el cual es la única manera de que nos pueda sacar de la mediocridad, porque tenemos que empezar a combatir las ideas. ¿Qué enemigos? Mire, y justo has tocado un tema que es bien importante, ¿no? ¿Qué enemigos tienen los think tanks, no? Porque vemos que, bueno, a nivel mundial hay bastantes, ¿no? Y aportan muchísimo en los países, en los estados. En Bolivia, ¿vale la pena? ¿Y cuáles son los enemigos que pueden encontrar estos think tanks? Los enemigos, lamentablemente, son los politiqueros, los que generan una doctrina. La doctrina, incluso la pandemia, yo y alguna vez lo dije y lo leí, se lo leí en el Facebook, la pandemia más cruda que tenemos son la pandemia de irresponsables, la pandemia de adoctrinados socialistas. Entonces, ellos son lo peor que nos ha podido causar este efecto negativo que tenemos en nuestro país, porque realmente están convencidos en las ideas que les han metido en la cabeza, pero sin un conocimiento lógico y coherente de cómo son los resultados de eso. ¿A qué me refiero con esto? Los think tanks, pues justamente el nombre en inglés se lo traduce, tanques de pensamiento, porque tú tienes que llevarles ideas. Ahora todos estamos, bueno, tú vas a un debate de candidatos políticos y lo que vas a ver son insultos. Ninguno combate una idea con la otra. Ninguno sobrepesa una idea que tenga y exponga contra la otra idea, para que luego el público televidente o oyente tenga la capacidad de poder discernir y decir, no, tú estás equivocado, tu idea está equivocada, y respetarte a ti como persona. Entonces, hemos entrado también a la cultura de la victimización, es decir, ahora todos agarramos y decimos, tú me estás ofendiendo, me estás discriminando, me estás maltratando, estás ejerciendo violencia psicológica y demás. Entonces, eso es lo que se trata de luchar. ¿Y cómo vamos a combatir con esto, Octavio? Se combate dando conocimiento, explicando qué es la base. La base de una sociedad es la familia, es el núcleo más importante. Pero para poder tomar decisiones dentro de la familia, hay que saber de economía, hay que saber qué es el libre mercado, hay que saber qué es socialismo, hay que saber qué es capitalismo, qué es liberalismo, qué es el conservador, qué es LGTB, para poder empezar a tener conceptos claros de lo que sucede y de lo que debería ser nuestra sociedad, como para poder salir y tomar nuestras propias decisiones. Porque ahora, estos 14 años que han pasado, son consecuencia de ese mal concepto que han tenido, de esa doctrina que ha empezado a borrar desde los kinders, de cursos de primero, segundo, donde decía,
cha, che, chi, cho, chu, viva el che, ¿no ve? Dice en los libros de básico de nuestros niños. Entonces, esa doctrina, ¿qué es el che para nosotros? ¿Por qué los obligamos a que escuchen eso? Entonces, ya se están metiendo esas ideas como si el che fuera una persona loable, lo que es totalmente antagónico. Ha sido un criminal. Entonces, lo mismo con Evo, totalmente victimizado, una figura idolatrada de que él es un salvador, es un mesías, totalmente equivocada. Las únicas instituciones más importantes que puede tener un país son las empresas, porque las empresas pagan impuestos y esos impuestos llegan al Estado, y si el Estado lo administra bien, va a llegar a vos en salud, te va a llegar a vos en seguridad y te va a llegar a vos de diferentes maneras, siempre y cuando ya cortemos esa idiosincrasia de que la gente competente no puede participar, de que los empresarios son ricos porque a causa de los pobres, porque si un empresario es rico porque explota al pobre, eso está totalmente equivocado. No es así. Tenemos ese concepto que nos los ha metido a la cabeza, pero lo tenemos que empezar a quitar. Tenemos que cambiar ese chip y decir, si queremos sacar este país adelante, tiene que haber más empresas, porque si hay más empresas, generan más impuestos. Si hay más impuestos, también van a haber futuras inversiones, y se van a crear también más empresas, otras así, y esas van a contratar más gente, y la cadena se va ampliando mucho más fuerte en beneficio para todos, que eso es lo que no nos quieren compartir. ¿Cuándo hemos visto un socialista que comparta buenas ideas, que haga crecer un país? Ningún socialista hace crecer un país, es totalmente un modelo keynesiano que nos perjudica el crecimiento asistencialista. Ahora a todos nos gusta recibir, nos gusta, si el gobierno nos da, la apoyamos, si no la apoyamos. Más bien lo que deberíamos exigir sería que respeten nuestros derechos, que respeten a las empresas, que respeten a las personas, y quitar esa forma de pensar de que si mato a una mujer o si mato a un hombre, la pareciera que la mujer vale más. La mujer y el hombre tienen que valer igual. Como tú abogado lo sabes y puedes decir no. Ya está la norma ahí. Debemos hablar con la asamblea y exigirle que dejen de fabricar como papel higiénico las normas que ni siquiera ellos las cumplen. Es tiempo de poder participar, gente con criterio, y decir apáticamente, no quiero participar de política porque es sucia. No, la política no es sucia. La política es el arte de gobernar. Y si tú has manejado bien tu empresa, si tú has manejado bien tu familia, deberías tener el honor de poder manejar un país. Hugo Pérez Romero, empresario exitoso, un ciudadano ejemplar y un humano solidario. Hemos arrancado nuestro programa mencionando una frase de un poeta respecto a las ideas, y llegamos al final comprendiendo realmente cuánto mueven estas ideas y cuánto necesitamos de estas ideas. Estoy seguro que hemos tenido un gran placer de conversar en esta noche con nuestro invitado, con Hugo Pérez. Hugo, tu despedida, por favor. No, primero nuevamente agradecerte. Espero si algún momento tenemos otra oportunidad de poder comenzar otros tópicos que también son importantes. Siempre contento de poder transmitir el poco conocimiento y la poca experiencia que hasta ahora la trato de compartir a todos, porque considero que depende de nosotros hacer un país mejor. Depende de ahora hablar con nuestros hijos para ver una Bolivia de aquí a 20 años mucho mejor de la que hacemos ahora, porque ahora le estamos trabajando a la Bolivia de 20 años, no después. Entonces, para eso estamos, y como lo he dicho al principio, estamos para servir. Si alguien tenía dudas de que las ideas no son las que mueven y los sueños no son los que mueven el mundo, bueno, pues ahora yo creo que ya subsanado en salud. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta entrevista, en realidad en esta conversación, y sabemos que no va a ser la única vez que vamos a tener acá a Hugo Pérez, y que lo vamos a convocar siempre, porque hay mucho, porque tengamos que recurrir de él, saber de él,
y especialmente darnos cuenta que de esta manera es como hacemos que nuestra sociedad funcione y que nuestro país crezca, desarrolle y que nuestra gente alcance ese bienestar del que nos ha hablado Hugo. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. Cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir son la verdad.